que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento.
gracia estoy. Aquí. Aplauda su grandeza. Aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Es un Dios de pacto. Buenas tardes, estimados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Ya estamos a 1 de octubre del año 2020. ¿Cómo ha pasado este año, hermanos? Y hemos visto la fidelidad de nuestro Señor. Y durante todo este tiempo, los días jueves, hemos estado reflexionando respecto a la carta del libro de Santiago. Y vamos a continuar en el capítulo número 2, del versículo 20 al 26. En esta oportunidad le daremos lectura y también vamos a leer el capítulo número 3, versículo 1 y 2, con respecto a la lengua. Por eso el título de hoy dice Fe viva y control de la lengua. Recordarte que la carta de Santiago es una carta con diferentes temas, donde Santiago no estudia un tema en forma sistemática, sino va saltando de un tema a otro. Entonces le damos lectura al capítulo 2, versículo 20 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El Señor bendiga la lectura de su palabra. ¿Cómo ha sido la temática de Santiago? Si usted se fija, una pregunta tras otra. Y nuevamente, Santiago nos interpele a nosotros y a sus lectores con una pregunta. Y aquí Santiago introduce su tema con un nuevo argumento. Él dice, ¿pero quieres saber? Es su pregunta. El autor entonces desea convencer con sus argumentos de pesos a su interlocutor imaginario, por supuesto, pero con un sentido pedagógico a sus lectores. Para ello entonces hace un resumen del carácter integral de la fe y de las obras. A diferencia de las preguntas anteriores que leímos en el estudio del versículo 14 al 16, donde las preguntas
que se hacen, se esperan respuestas negativas. Las preguntas que hace Santiago en el versículo 21 y el versículo 22 y 25 también, esperan o se anticipan a una respuesta de carácter afirmativa, a diferencia de las anteriores que eran de carácter negativo. Y aquí Santiago introduce dos ejemplos respecto a la fe viva que obra. El primer ejemplo que Santiago nos da en el versículo número 20, dice: pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Primer ejemplo, entonces, es respecto a Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia y que fue llamado amigo de Dios. Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, habla respecto a la justificación de Abraham por medio de la fe. Mira este pasaje. Si Abraham hubiese sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nótese lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos. Y Pablo se está refiriendo ¿a qué pasaje? ¿A qué texto? Pablo se está refiriendo a Génesis capítulo 15, versículo 6, y también respecto a la salida de Abraham de su tierra y de su parentela, como fue el llamado de Dios, y posteriormente a la promesa de descendencia de Abraham. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Si Abraham hubiese sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios, pues como dice las Escrituras, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y específicamente al capítulo 15, versículo 6, donde aparece este texto. Entonces, a Abraham le fue contado por justicia. El haberle creído por medio de la fe a Dios respecto a su promesa y también respecto a una descendencia. En cambio, Santiago habla de Abraham cuando iba a ofrecer el sacrificio a su hijo. Y este pasaje también lo encontramos en Génesis del capítulo 22, versículo 1 al 18. Cuando Santiago dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, Santiago se está refiriendo entonces a este capítulo. Como vemos, Pablo se está refiriendo a una parte de la historia de Abraham, de su salida y de su promesa de Dios de descendencia. Y Santiago se está refiriendo también a la vida de Abraham, pero en otro pasaje de su historia. Se está refiriendo, entonces, como dije recién, cuando Abraham va a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y ambos relatos hay una diferencia aproximadamente de 20 años. Abraham se le promete descendencia y después Santiago habla cuando Abraham entonces va a ofrecer ya a su hijo en sacrificio. Entonces, nótese que dice Abraham creyó a Dios. Santiago nos dice que creyó en Dios, que es muy diferente. Una cosa es creer a Dios y otra cosa es creer en Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Abraham, en este caso, le creyó a Dios. Entonces, o sea, como una fe en cuanto a fidelidad, no como una fe en cuanto a intelectual.
Entonces Pablo, como Santiago, prueban ambos que las obras iban juntas con la fe. Por lo tanto, Santiago como Pablo están acertados los dos, aun cuando usan ambos ilustraciones muy diferentes. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción del uno hacia el otro, como si uno le está respondiendo al otro, ¿cierto? Como algunos autores han querido ver, como si no estuviesen de acuerdo en algo, porque también debemos recordar de que tanto Pablo como Santiago estuvieron en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y nunca se trató el tema, ni fue un motivo de discusión respecto a la fe y las obras. Entonces, hermanos, este es el primer ejemplo que pone Santiago respecto a que la fe va acompañada por obras. El segundo ejemplo que nos da Santiago es respecto a Rahab. Dice el versículo 25, la ramera, ¿no fue acaso justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Dice Santiago. Santiago se está refiriendo a una historia del Antiguo Testamento, específicamente en Josué, capítulo número 2 al capítulo número 6, cuando una vez que los hebreos salieron de la esclavitud de Egipto, anduvieron aproximadamente unos 20 años y ya estar a las puertas de entrar a la tierra prometida. Cuando ya Moisés había muerto y el que estaba al frente como comandante era Josué, este envió a 2 espías a que recorrieran la tierra y que le dieran un informe respecto a los moradores de Jericó. Cuando estos espías entraron a la ciudad, se dieron cuenta de la presencia de 2 espías y llegó al oído del mismo rey, quien envió a tomarlos presos, y se supo de que estaba probablemente en la casa de Rahab. Ellos le contaron a Rahab cuáles eran sus intenciones de estar en la ciudad y lo que Dios iba a hacer a través de Israel. Rahab los escondió a los 2 espías. Cuando llegaron los emisarios del rey y entraron a la casa de Rahab, no encontraron a nadie y ella les dijo de que ellos ya habían salido de la casa y no se encontraban. Sin embargo, ella le había ayudado a escapar por la ventana y de esta forma los 2 espías pudieron ser librados sus vidas y regresaron sanos y salvos al campamento de Israel. Y más tarde, cuando los israelitas tomaron la ciudad de Jericó, no destruyeron a la familia de Rahab y a su familia. O sea que el acto de Rahab no solamente permitió la liberación de ella, sino también a toda su familia. Fueron salvados del desastre una vez que llegó el pueblo de Israel. Entonces, el tema es que a pesar de que Rahab era una mujer prostituta y pagana, que eran las personas más marginadas que podían haber, supo ella poder poner su fe, creer, orientar su fe en forma correcta, y su acto significó entonces, como dije recién, la salvación de ella y de toda su familia. Y no solo eso, hermano, sino también algo muy importante, que Rahab es mencionada como parte de los antepasados del Mesías, de Jesús.
pero en el capítulo 1 de Mateo, versículo 5, ella es mencionada como Rahab. Pero fíjese un detalle importante a diferencia de Santiago, que ya no es mencionada como prostituta, sino dice Rahab. Cuando la gente entonces, hermanos, de lo que hemos hablado, recibe a Jesucristo en su corazón, nace de nuevo en el reino de Dios y luego debe difundir la justicia en sus contactos personales como también en la vida social. La salvación que decimos tener entonces debe transformar todo nuestro círculo. Y como termina en el versículo 26 Santiago, que la fe sin obra es muerta, ya por tercera vez él ha dicho este pasaje. De estos dos ejemplos, entonces, termina Santiago hablando respecto a la fe que sin obra es muerta. Ahora, del capítulo número 3 solamente veremos 2 versículos. Como ya los leímos en estos versículos, Santiago denuncia el mal uso de la lengua y habla en 2 tipos de niveles. En primer lugar, se dirige al liderazgo, capítulo 3, versículo 1, y en segundo lugar, a los creyentes en forma general. Y como ya ha sido la costumbre de Santiago en diferentes pasajes, él comienza con su ya conocida expresión en el versículo 1 del capítulo 3, hermanos míos. Su exhortación entonces a los hermanos míos es que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. La verdad, cuando Santiago expresa esto, él no está desalentando de ninguna manera el ejercicio de la enseñanza, sino lo que él está haciendo es advirtiendo a aquellos que quieren enseñar sin saber lo que están enseñando y también advirtiéndole respecto a la gran responsabilidad que involucra el enseñar. En la iglesia primitiva, el oficio de maestros era tenido en gran estima. De hecho, en el capítulo número 13, versículo 1, el oficio de maestro está nombrado juntamente con el de profeta. De allí entonces que no eran pocos los que querían obtener esta posición, ya que tuviesen o no la capacidad de enseñar. Y esto realmente generaba un gran problema en la iglesia primitiva, ya que tenían que discernir quién eran los verdaderos y falsos maestros. Seguramente los maestros a quien se está refiriendo Santiago ocupaban las mismas posiciones que en las sinagogas de importancia, en las sinagogas judías, como también en las sinagogas cristianas. La posición de maestro, entonces, era una función de una persona especialmente dotada y no cualquier tipo de persona que aceptaba un llamado, por ejemplo, voluntario, ¿no? No eran simplemente gente que se ofrecía o simplemente personas con deseo de enseñar, porque primeramente tenían que ser considerados como realmente eran eficientes, eran competentes para ser designados y colocarlos al frente de esta responsabilidad como docente. Y Santiago advierte el peligro moral que involucra el ministerio docente en la iglesia. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Quienes somos maestros, entonces, hermanos, recibiremos una sentencia más grande que aquellos que no lo son. Santiago mismo dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por lo tanto, nuestro deber es vivir conforme a la doctrina que profesamos, a la doctrina que enseñamos y que conocemos. ¿Por qué? Santiago en su segunda parte dice que mayor condenación tendrán aquellos, hermanos,
que sin ser llamados ni estar calificados para tal servicio, enseñan y más encima censuran a otros de acuerdo a su tipo de pensamiento. Entonces, más severa es la condenación para quienes se ponen en posiciones de instrucción para otros y sobre todo el querer, con el propósito de querer figurar, del querer sobresalir y destacar. Entonces este pasaje, el autor denuncia a los que querían postularse para maestros en razón de los beneficios que podían obtener o tal vez de los privilegios, y esto generaba una serie de conflictos en las comunidades de fe. De allí entonces que la versión, la Biblia de Jerusalén, habla que recibirán un juicio más severo. La versión 95 dice, recibirán mayor condenación. O sea, la pretensión entonces de conocimiento aumenta una mayor responsabilidad y condenación del maestro. Nótese entonces que el autor se incluye, porque él dice en el versículo número 1, en su segunda parte, sabiendo que recibiremos. O sea que Santiago también se incluye dentro de los maestros y reconoce también el alto grado de responsabilidad moral, los que enseñan la palabra y aquellos que ejercen la tarea de docente. No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice él, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero como dije hace un rato, lo que Santiago no está haciendo es desalentar a quienes sienten el llamado a poder enseñar la palabra. Todo lo contrario. Luego, de exhortar al liderazgo, en el versículo número 2, Santiago exhorta a los creyentes en general. Obsérvelo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En este caso, también Santiago se incluye dentro de la exhortación. Nuevamente, como recién, todos dice ofendemos. Santiago entonces menciona cuál es el pecado específico con el cual advierte a los maestros y también a cada maestro, a cada creyente, en este caso en el versículo 2. Y el pecado específico es la lengua. Esto es a lo que Santiago se está refiriendo. Si alguno no ofende en palabra, es una persona, él lo llama perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, es alguien capaz de dominar toda su persona. Interesante lo que expresa Santiago. Si alguna persona es capaz de dominar la lengua, es capaz de dominar toda su persona. Jesús dijo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que hayan hablado, dice esta versión en Mateo capítulo 12, versículo 36. El autor entonces exhorta a que no luchen por obtener los mejores puestos dentro de la iglesia, pretendiendo colocarse por encima de sus demás hermanos. Él exhorta hoy, hermanos, a que nosotros podamos tener control respecto a nuestra lengua. Entonces, la fe viva hemos visto en esta hora y también el maestro. El maestro o predicador que enseña debe tener mucho cuidado con el llamado de Santiago, es por qué quiere enseñar o predicar. ¿Cuál es la razón? Y sabemos que muchos quieren figurar, quieren que los vean allá al frente. Especialmente debe tener cuidado con su testimonio, con su ejemplo. Cuando el testimonio no acompaña a los maestros, cuando el testimonio no acompaña al predicador, el resultado puede ser catastrófico. Todos cometemos errores.
Todos nos equivocamos, fallamos. Santiago dice, ofendimos, porque él se incluye, ¿no? Ofendimos. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Él no está quedando al margen de esto. Y cuando esto ocurre, nosotros, en humildad, debemos reconocerlo, debemos arrepentirnos y debemos pedir perdón. ¿Sabe qué? Esta actitud de un profesor, un maestro de Biblia, un predicador, lo engrandece ante sus pares, ante quienes escuchan su enseñanza. Pero sobre todo es una manera también de saldar cuentas con Dios. Nuestras congregaciones, nosotros estamos claros, carecen de maestros, carecen de personas que enseñen. Y hoy, más que nunca, existen instituciones teológicas, ya sean institutos, seminarios y una serie de posibilidades de estudiar. Incluso la enseñanza la podemos recibir en nuestra propia casa. En mis tiempos no había ninguna alternativa. O si no dejábamos nuestro trabajo, no dejábamos nuestra familia o a nuestras novias para poder irnos a estudiar a los institutos que estaban en Temuco o en Santiago, prácticamente no teníamos ninguna posibilidad. Hoy podemos ser enseñados estando en nuestra propia casa. Y yo siempre estoy motivando a los hermanos a capacitarse, a los maestros y hermanos que se preparen bíblicamente, que se inscriban en los institutos bíblicos, en los seminarios. Yo trato de apoyarlos, respaldarlos lo que más se pueda. Lo incongruente y desalentador es ver si personas que están estudiando en los institutos, están estudiando en los seminarios, algunos los vemos hasta recibir certificados, pero no están dispuestos a poder enseñar en la congregación, ni tampoco en el trabajo misionero, ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos. Esto realmente Santiago rechaza este tipo de conducta, este tipo de práctica. Por otro lado, también está una realidad de la multiplicación de los malos maestros que ha sido una ruina también para las iglesias. Ayer observaba las noticias del arresto, una noticia ya no es nueva, pero una noticia respecto en Rusia del arresto de uno que se hace llamarse por ser la reencarnación de Cristo, y él se considera que, si bien es cierto, tal vez no es Jesús, pero sí él es la reencarnación de la misma palabra. Y lo más sorprendente de todo esto, que él ya tiene aproximadamente unos 10.000 seguidores. Y esto es lo que sorprende, que la gente cree a pie junta que él es un enviado de Dios, que es la reencarnación del mismo Señor Jesucristo. Pablo enseñó que los dones, entre los cuales se cuenta el don de la enseñanza, fueron dados por el Espíritu Santo a las personas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo y no para el lucimiento propio de nadie. Por lo tanto, no necesariamente porque una persona tenga estudios teológicos o tenga muchos conocimientos, tiene que ser un maestro que enseña la palabra. En tercer lugar, lo que vimos en esta hora, con respecto al capítulo número 3 de Santiago, es aprender a controlar la lengua. Cuando una persona aprende a controlar la lengua, puede responder a cualquier demanda de la fe cristiana. Santiago dice que será un varón perfecto, es decir, una persona plenamente desarrollada y madura. Y aquí es la pregunta, ¿varón perfecto? ¿Están así? Es que los pecados relacionados con la lengua son los más difíciles de poder controlar.
Si se logra controlar la lengua, se podrá manejar, queridos hermanos, cualquier impulso pecaminoso que venga a nuestras vidas. Concluyo de esta forma la reflexión de esta palabra con 3 preguntas. ¿Qué efectos tendrán nuestras palabras en aquellas personas que nos escuchan? ¿Qué efectos tendrán nuestras palabras en aquellas personas que nos escuchan? Segundo, ¿tenemos el control sobre nuestra lengua? ¿O la lengua tiene el control de nosotros? ¿Tenemos el control? Tercero, ¿hemos herido a alguien con nuestras palabras y en humildad hemos pedido perdón? ¿Hemos herido a alguien con nuestras palabras y en humildad hemos pedido perdón? Pero también está lo otro. ¿Damos el perdón? Les invito a reflexionar respecto a estas preguntas en casa, luego de haber orado. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha invitado a hacer un examen de nosotros mismos. Señor, en primer lugar, un análisis si nosotros tenemos una fe viva, una fe que obra, una fe que no se contrapone con la enseñanza de Santiago, ni tampoco con la enseñanza del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica nuestra fe. Abre nuestros ojos al mundo cuando estemos afuera y que, Señor, las necesidades no pasen inadvertidas de nuestra vista y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo. Señor, también, ayúdanos, Señor. Si bien es cierto, leemos tu palabra, la escudriñamos y queremos aprender de ella, pero también a poner en práctica la fe, Señor, que tenemos de ti. Señor, especialmente con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, también a aprender a controlar este órgano tan pequeño, pero dice Santiago que se jacta de grandes cosas. Padre nuestro, así como Santiago reconoce que ofendemos muchas veces, pero, y estamos claros, Señor, tal vez muchas veces cometemos pecados involuntarios, expresamos palabras que no queremos. La verdad, Señor, la lengua va más adelante que nuestro propio pensamiento. A veces salen palabras que no quisimos decir y cuesta arreglarlas, Señor. Ayúdanos, hermanos, a este fruto del Espíritu que tampoco oramos, que es el dominio propio. Danos el dominio propio. Y también que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y no miremos la paja de nuestro ajeno, sino también traiga a la memoria si hemos ofendido a alguien con alguna palabra, para que, Señor, nos podamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y pedir perdón si es necesario. Y también dar el perdón. Trabaja nuestro orgullo también, que muchas veces no está presto a dar el perdón. Señor, te lo rogamos, y que tu palabra, que es viva y eficaz, siga provocando los efectos en nuestros corazones después de finalizado este culto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga grandemente, estimados hermanos. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Cántaselo a él.